que otra vez vuelva a suceder, ¿no? Y por suerte aquí las puertas no están cerradas, están abiertas para todos, ¿no? Yo he titulado al texto, está a 10 soles, ¿eh? Por ser hoy nomás, ¿no? Así que aprovechen para comprarlo con su dedicatoria ahí de Efraín Rúa. Fatales bombas que causaron más de 300 víctimas en el Estadio Nacional, en brillante crónica de Efraín Rúa. La crónica periodística, al igual que el ensayo que nace muchas veces del artículo, genera grandes crónicas imperecederas sobre hechos resaltantes de la vida social. No se trata de esas crónicas edulcoradas de las revistas dirigidas a los grupos denominados de clase A o los de arriba de la clase B. Revistas de alto precio llenas de crónicas literarias, entre comillas, plagadas de retruécanos y de metáforas y tropos baratos, llenas de circunloquios de falso humor. Recordemos que el Inca Garcilaso La Vega es considerado el primer escritor peruano gracias a sus crónicas tituladas Los comentarios reales de los incas, con los que logró humanizar a nuestros antepasados prehispánicos, a los que los conquistadores españoles consideraban unos desalmados, es decir, unos seres sin alma. Cuasi animales, imagínense ustedes, ¿no? Estos conquistadores que llegaron al Perú. El mismo Raúl Borra Barnechea, tan claro en sus ideas y planteamientos, tuvo una actitud muy generosa al no votar a favor del bloqueo contra Cuba, el único que no votó, ¿no? Pero también tuvo sus defectos. Cuando fue tan claro en sus ideas y planteamientos, igual de Santino de motejar a Guamán Poma de Ayala como un indio inculto, cuando este fue el creador del quechuañol. O sea, así como hay el portuñol, el Span English, ¿no? Hay el quechuañol, es el quechu o el español. Eso lo habla muchos, a veces se avergüenza, no tiene por qué avergonzarse. Argueda Luna de eso escribió con ese sentimiento, con esa profundidad, ¿no? Y aquí me voy a pelear con Toledo. Bueno, no importa, más tarde nos peleamos, ¿no? Y además de las historietas ilustradas que a tantos literatos sirvieron de pauta para más adelante escribir obras mayores. Guamán Poma de Ayala, con sus crónicas, el día Felipe II y terminan en Holanda, les hace ilustraciones, así como el libro de Efraín Rúa tiene fotos, unas fotos que nos recuerdan toda esta tragedia. Por ello nos sentimos orgullosos de estar esta noche aquí sentados para comentar un libro que nos hace recordar la tragedia del 24 de mayo de 1964, rememorada por Efraín Rúa, cuyo título es El gol de la muerte, la leyenda del negro bomba y la tragedia del estadio, antes abordada como una croninovela por otro periodista, Jorge Salazar. En ese caso no era una crónica periodística como esta de Efraín Rúa, sino era una crónica novelada, por eso digo croninovela, ¿no? El gol de la muerte es un documento de gran valía que recuerda que tras esa terrible tragedia deportiva se escondían los ánimos represivos de un ministro de gobierno, Juan Languasco de Javich, rimbombante nombre, ¿no? Hombrecito, que estando presente el día del encuentro de los jóvenes amateurs de Perú y Argentina que esperaban clasificarse para las Olimpiadas de Tokio, no atinó a tomar la mínima medida de seguridad para prohibir el feroz bombardeo de granadas lacrimógenas lanzadas por los guardias civiles por orden del comandante GC,
en ese tiempo era la Guardia Civil, Jorge Azambuja. Languasco permaneció después de la tragedia en su cargo, para el cual había sido nombrado el 1 de enero de 1964 hasta el 28 de julio del mismo año, es decir, casi 2 meses más después de esta gran tragedia, donde él estaba presente, no movió un dedo para parar la cosa. Eso es lo que cuenta Efraín en su libro, ¿no? Habiendo tenido actuaciones contra los campesinos cusqueños, que también terminaron con trágicas muertes. O sea, no solamente fue lo del estadio, Languasco mandó a atacar los movimientos campesinos, ¿no? Contra los campesinos que también terminaron con trágicas muertes. Una componenda parlamentaria así lo permitió. O sea, los que estaban en la oposición, que solían censurar ministros por quítame estas pajas, ante el acto de Languasco, como está comprometido con los terratenientes, con los gamonales, se quedó calladita esa oposición y lo dejaron hasta el 28 de julio para que tuviera la oportunidad. El 28 de julio se cambia a veces el gabinete, de sacarlo, ¿no?, disimuladamente. El comandante G.C. Azambuja fue ascendido a coronel durante un mitin estudiantil universitario, luego de ser identificado y denunciado por el dirigente de la Universidad Nacional de Ingeniería, Carlos Burgos, quien hacía uso de la palabra en el Parque Universitario de Lima. Ordenó un bombardeo de granadas lacrimógenas de igual magnitud contra los manifestantes, igual que en el estadio, hizo en el Parque Universitario. Yo no estuve en el estadio porque en ese momento yo vivía en Alemania. Los padecí como periodista de la revista Caretas por aquel entonces. Solo 7 años después del incidente del estadio, Azambuja sería dado de baja. Nos ascendieron a coronel, lo premiaron y lo dejaron ahí, ¿no? Lo dejaron en el cargo y 7 años después recién le dieron de baja. Los 312 muertos, nada, no hubo ningún sancionado. La extensa crónica de Rúa, escrita con mucho punche, como decíamos los hombres de prensa de antaño, ¿no, Justo? Con mucho punche, invita a estas remembranzas y a otras. Como ese 24 de mayo, este comentarista residía en Wiedenhallstein, un pequeño pueblo de la gran ciudad porteña de Hamburgo, está a orillas del río Elba. No pude asistir al estadio, no me gustaba mucho ir al fútbol. Época en que ni soñaba en la existencia del internet y en la que los teléfonos de comunicación internacional eran aún peores que los de provincias. No se escuchaba, ¿no? Había que gritar a veces en los periódicos, ¿te acuerdas de las noticias de provincias? En cuanto a la correspondencia por carta, estas demoraban entre 7 y 10 días en llegar a su destino. Era lógico que mi familia me escribiera para hacerme saber algo al respecto, pero tenía que esperar de 7 a 10 días, ¿no? Mientras tanto, con sorpresa, vi aparecer en la portada de la revista Stern. La revista Stern significa estrella en alemán, y era como la revista Life, como la revista Time, como la revista Newsweek, como el Express de Francia, ¿no? Era una revista muy leída en Europa, y también sacaba una edición en castellano, la repartía la embajada alemana acá. Una fotografía impresionante, como donde aparecía la gente apachurrada y muerta por asfixia en las escaleras que conducían a las puertas de salida del Estadio Nacional de Lima. Ayudado por un diccionario, dado lo precario de mi alemán en ese momento, pude saber que para los teutones, los alemanes, las revoluciones en Latinoamérica se gestaban en los estadios, ¿no? Salió en primera plana y decía: las revoluciones en Latinoamérica
como ha sucedido en el Perú, ¿no?, se gestan en los estadios. Para ellos había sido una revolución. Fíjense cómo cambian las noticias, ¿no?, el sensacionalismo, ¿no? Y es esto lo que se colige de la magnífica crónica de Efraín. La insurgencia del FIL en 1962, comandado por Hugo Blanco en el Valle Cusqueño de la Convención, que resultó en enfrentamientos armados entre los rebeldes y la policía, con un saldo de muchas víctimas. La muerte de Javier Heró en Madre de Dios, luego que un puñado de jóvenes del Ejército de Liberación Nacional llegara a esa zona para tratar de iniciar un levantamiento armado, lo que se llama el foquismo, pues. Y la secuela de movimientos campesinos tratando de recuperar las tierras de las que habían sido despojadas sus comunidades por gamonales y terratenientes, además de las diversas huelgas desatadas en contra del régimen vagabundista, que empezó con 10 días plagados de promesas demagógicas para después ir dando pasos cada vez más hacia la derecha política. Hubo una ruptura con la DC, hubo una ruptura con los termocéfalos, el grupo de Soane, y todo lo que ya contó mi colega Justo Linares, ¿no? Tenían al Perú caminando sobre aguas incandescentes. Don Fernando todo lo veía rojo. Por estos caminos nos conduce el gol de la muerte, pues de otra manera no se explica cómo, en presencia del titular de la cartera de gobierno, el ministro de gobierno era el ministro del Interior, ¿no?, de la cartera de gobierno en el estadio, se hubiera permitido un bombardeo insensato que no hizo sino enardecer más a un público frustrado por la anulación de un gol del equipo peruano hecha por el árbitro uruguayo Ángel Eduardo Pasos. Luego de una serie de ubicaciones y ante un público oficialmente de 47.154 espectadores que buscaban, como siempre, sacarse el clavo de las frustraciones nacionales con un triunfo deportivo, ¿no? Así nos pasa. Hay problemas políticos, hay problemas graves en el Perú, y de repente, si el Perú se clasifica, que ahora tiene una oportunidad para ir al Mundial, nos olvidamos, ¿no? Se hizo Virela cuando nos ganaron 6-1, y el arquero peruano era un argentino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Argentina resultó campeón del mundo, y Virela ha muerto ayer, por suerte, preso. También Rúa rompe con la leyenda del negro bomba para transformarlo en el ciudadano Víctor Menacio Vázquez, del popular barrio de Breña, de donde es, por ahí, pues, ¿no?, quien era guardián de un campo deportivo de la FARC. Todavía no trabajaba en el prostíbulo, era guardián de un campo deportivo de la FARC, y aún no había incursionado a fondo en el mundillo de la delincuencia. Era más bien un palomilla de barrio con fama de bronquero, en especial cuando se echaba un par de tragos entre pecho y espalda. Después es que vendría su adicción a las drogas, en especial a la pasta básica de cocaína. El Estado solo supo reprimirlo, pero nunca recibió un apoyo psiquiátrico, una guía psicológica. Es el mismo Estado de siempre, porque no fueron solo los 312 muertos reconocidos por efecto de la tragedia, sino que Rúa se encarga de informarnos que en las calles de Lima, donde se armó una trifulca de los demonios, la policía arremetió a balazos contra los amotinados, pero en los resultados de las autopsias solo figura un fallecido de bala. Al resto, al parecer, los enterraron en cementerios escondidos, como aconteció con la guerra interna, con la guerra sucia, y a los ejecutados sin juicio alguno los sepultaban en campos santos olvidados y algo lejanos de Lima. En los 14 años de guerra interna sucumbieron cerca de 75.000 víctimas, la gran mayoría lejana a los actores del combate. Es decir, murieron 5.000 más y durante el devastador terremoto del 31 de mayo de 1970, acontecido en Huaraz, en Ancash, ¿no?, que desapareció Yungay, pues. Que se conozca,
Ninguno de los familiares que perdieran seres queridos durante tan fatal tragedia fue resarcido por el Estado. A nadie. Ni siquiera los pocos de la GC que cayeron en el develamiento de los actos callejeros. Solo el comandante Azambuja fue ascendido a un grado superior, el de coronel, y el ministro Languasco tuvo el desparpajo de permanecer en el cargo durante 2 meses más, sin que nadie hiciera nada por censurarlo. Apenas si se declaró 7 días de duelo nacional y se clausuró el estadio durante 3 meses para reducir su capacidad de asistentes. O sea, clausuraron el estadio porque querían que no hubiera la famosa perrera donde se salvó la vida multitudinaria, ¿no? ¿Qué tal fiasco? Un caradurismo incomparable. De allí lo valioso de crónicas como El Gol de la Muerte, que de manera precisa y profunda nos retrotrae hacia aquella ciega fecha y hace una prospección hasta nuestros días. Cuando se repiten las represiones y frente al fervor popular se busca un líder culpable, como se trató de hacer con Víctor Velasco Vázquez, el Negro Bomba, apenas un exaltado palomilla que ya había pasado por el centro de rehabilitación, entre comillas, de Maranga, para salir como escuelero. Gracias a Efraín Rúa por este valioso trabajo en favor de la memoria popular, tal como lo fue tu anterior libro, una sesuda y valiente crónica sobre el crimen de la Cantuta. Gracias.